Bueno, hoy vamos a hablar respecto de lo que podemos extraer y aprender de la palabra de Dios sobre algunas estrategias que utiliza Satanás. Porque todos sabemos que tenemos un enemigo que permanentemente ataca, que permanentemente trata de influir y de desviarnos del camino y de alejarnos de Dios. Ese es el objetivo. El objetivo de Satanás siempre va a ser alejarte de Dios, porque sabe que lejos de Dios sos boleta. Entonces, el objetivo de él es siempre tratar de apartarte del Señor. Y para eso utiliza estrategias. Tiene muchas estrategias. Hoy vamos a mencionar algunas, como para que estemos advertidos, para que estemos alertas sobre lo que Él siempre tiene preparado o está haciendo permanentemente. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Sed sobrio significa ser moderado, ser precavido, ser prudente. Y velad, que tengamos cuidado. Seamos moderados, no seamos exagerados, prudentes. Y también cuidadosos. ¿Cuidadosos de qué? De nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Continúa el versículo. Porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién es nuestro adversario? Aparte del mundo y de la carne, por sobre todas las cosas, el diablo, que utiliza el mundo y la carne para lograr sus objetivos. Entonces tenemos un adversario, todos, del cual tenemos que ser cuidadosos y tenemos que velar en oración y estar firmes en Dios, porque siempre va a tratar de apartarnos del Señor. Porque no descansa, porque dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, es nuestro adversario, anda como el león rugiente, o descansa, no se descuida como nosotros. Busca cómo apartarnos de la fe. Porque está tratando de ver siempre a quién devorar. Devorar quiere decir apartarlo del camino para tenerlo en sus manos, para manejarlo él como un títere. Por eso, la palabra nos advierte, es un adversario del cual hay que cuidarse. Porque nosotros a veces nos descuidamos, total, tomamos alguna distracción, tenemos esparcimiento, lo que no está mal, pero en la medida que sea dentro del nivel correcto. Y en la medida de que nosotros seamos precavidos y sobrios, cuidándonos. Porque él anda como el león rugiente viendo a quién devorar. No descansa. Nosotros a veces nos descuidamos. Él no. No descansa. Buscando siempre alejarnos de Dios. Porque él sabe que lejos de Dios
no vamos a disponer de todas las herramientas que disponemos estando en el Señor. Cuando estamos en el Señor, Él nos da todas las herramientas necesarias para resistir al enemigo, para resistir al adversario. Entonces, lo primero que trata es quitarnos la resistencia. Trata de quitar esas armas que nosotros tenemos. ¿Y de qué manera lo puede hacer? Apartándonos de Dios. Alguna de las estrategias que utiliza en primer lugar es la duda. Debilita nuestra confianza en Dios y debilita nuestra confianza en la palabra de Dios. Comenzamos a dudar. ¿Dios me protege realmente? ¿Dios me ama realmente? ¿Dios me cuida? ¿Dios me está controlando o puedo tomarme algunas licencias? ¿Será cierto lo que dice la palabra de Dios? Porque Dios promete tal cosa y a mí no me lo da. Te va poniendo dudas. Te va poniendo cuestionamientos. Yo quiero ser tal cosa y es bueno que yo quiera servirle a Dios de esta manera, pero Dios no me concede esa gracia. ¿Será que no me tiene en cuenta? Y dale, te sigue machacando la cabeza. Y te hace olvidar de que, bueno, dependemos de Dios, que no somos independientes de Él. Que no es el objetivo lograr nuestra voluntad, sino cumplir con sus planes. Pero Él va poniendo dudas. Es una estrategia. La utilizó con Eva. Miren, ¿desde cuándo tiene esa estrategia? Y le da resultado. Somos tan ingenuos que le sigue dando resultados. ¿Y si realmente Dios estará conmigo? ¿Y si realmente es así? Le da resultados. Miren, desde la época que viene utilizando la estrategia, cuando le dijo, porque no le dijo a Eva, no, mira, apártate de Dios, olvídate de Él, vení conmigo. No, fue muy astuto cuando le dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué hizo Eva? Es cierto. ¿Será cierto que dijo que no coma de todo árbol del huerto? ¿Y qué pasa si como? Le puso la duda. Le puso la duda. Sembró la duda en ese corazón. Vive tratando de sembrar dudas. Por eso yo siempre insisto con los hermanos, hay que tener convicciones firmes, hay que tener una actitud firme, no hay que vivir en la duda, porque la duda es una estrategia de Satanás. Las cosas son blancas o son negras. Las cosas son de cierta y determinada manera y tenemos que tener la personalidad suficiente como para saber aferrarnos a la verdad y a lo real y no a la ficción. Y nunca estar dudando, cuidándonos de lo que van a decir los demás. No hay problema de los demás. Vos estás firme en tus convicciones. Y eso tenés que ponerlo en evidencia. A Eva le sembró duda y hasta dudó de la palabra de Dios. ¿Habrá dicho eso el Señor? Y dudó de sus intenciones.
Y eso también lo hace en la vida de cada uno. Te susurra cosas. Dios me ha abandonado. ¿Por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué Dios no me da lo que yo tanto anhelo? ¿Por qué tengo que sufrir como sufro? Y dale, y te va machacando. ¿Será lo mejor el plan de Dios? Si yo estoy más tranquilo fuera de la iglesia que en la iglesia. Me hace más feliz. El mundo me hace más feliz que la iglesia. Y dale, y te va, y te va. Y te va llevando. Te va llevando de a poquito, porque vos no te das cuenta. Cuando te diste cuenta, estás afuera. Y has perdido las herramientas para resistir. Entonces, ¿cómo vencer las dudas? Lo dice Efesios 6:14, Pablo. Estad pues firmes. Hay que estar firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es inapelable. Y para eso hay que conocer la palabra de Dios. Para estar aferrados a la verdad, que el diablo no te haga sentir duda. Y vestido con la coraza de la justicia, vestido con la coraza que Dios ha puesto en tu vida, justificándote y salvándote con su sangre preciosa, con la sangre preciosa de Jesús. Allí de esa manera no te mueven las dudas. La verdad de Cristo, la firmeza y la convicción y no la debilidad de la carne es lo que te hace tener firmeza y discernimiento y conocer la verdad. Porque la verdad es lo que te hace libre. Porque Dios y su palabra te dan discernimiento. La otra alternativa es tener fe. Y la fe se adquiere por el oír la palabra de Dios. Y esa es otra de las cosas que el diablo trata por todos los medios de apartarte de la fe. ¿Y de qué manera? Has trabajado todo el día, venís con preocupaciones, tenés la cabeza en otras cosas, o no te interesa, estás pensando en los pajaritos. Entonces la palabra de Dios te aburre. Empiezas a mirar la hora cuando terminara la prédica. Ahora, lógicamente, lo que el diablo trata a través de eso es quitarte el instrumento que produce fe en tu vida. Porque la fe viene por el oír. Y oír significa oír, no cuestionar. Oír la palabra de Dios. Por eso los que predicamos tenemos la obligación de transmitir la palabra de Dios para que la gente la conozca. No zafar con una prédica para que digan qué lindo, o para que digan, bueno, sí, ya está, hoy me tocó predicar y cumplo. No. Hay que enseñar un mensaje, hay que transmitir un mensaje, hay que transmitir una enseñanza, una verdad, para que vaya creciendo el
pueblo de Dios. Porque cuando no hay crecimiento, también entra Satanás. Dice 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no tenemos que ser neófitos. ¿Y qué significa neófito? El que ignora la palabra de Dios. Neófito es ignorar, desconocer. No un neófito, no sea que envaneciéndose, porque cuando no conoces la palabra de Dios te envanece. Envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. ¿Y por qué se envanece el que no conoce la palabra de Dios? Porque trata de hacer valer su forma de pensar. Y su forma de pensar no siempre coincide con lo que Dios dice. El que predica tiene que predicar lo que Dios dice y no su forma de pensar. Y la iglesia tiene que conocer la palabra y tiene que escucharla para aprender, no ser un neófito, para no envanecerse con sus propios pensamientos y caer en condenación del diablo. Hay hermanos que a veces no se les puede hacer entender nada porque se cierran en que tienen la razón. Se envanecen en su propio pensamiento. Y son instrumentos o son fáciles, elementos fáciles para ser utilizados por el diablo. Para eso, el Señor nos pone para que enseñemos, aprendamos y enseñemos la palabra de Dios. Para eso la iglesia se organiza teniendo un grupo de gente que permite estudios bíblicos. Porque no debe haber neófitos de la palabra de Dios en la iglesia. Porque el neófito, o sea, el que ignora la palabra de Dios, es fácil presa del enemigo, fácil presa del enemigo. Está bien, yo no sirvo para estudiar, es muy tarde, estoy cansado, he trabajado todo el día. Sí, bueno, pero es tu vida espiritual. O tu vida espiritual bien firme en convicciones en las manos de Dios, o tu vida espiritual a la deriva. El segundo instrumento que utiliza el diablo es la mentira. Es el padre de la mentira. ¿Para qué utiliza el engaño? Para desviarnos. A Jesús lo quiso engañar. Jesús estuvo 40 días ayunando, 40 días y 40 noches. Imagínense, 40 días y 40 noches en ayuno. Allí fue el diablo. Ahí fue el adversario y dice, esta es la mía. El mejor momento para engañarlo a través de una tentación. Convierte las piedras en pan y vas a saciar tu hambre. Pero Jesús, como que es Dios, como que es el Verbo, conociendo la palabra, porque es el dueño de la palabra, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino también debe vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces, viendo que no podía hacer nada, le dijo, bueno, lo llevó arriba de un monte y le dice, tírate al vacío. Total, eres Dios, los ángeles te van a sostener. Lo engañaba, quería engañarlo. El Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Le contestó siempre con la palabra. Y el diablo que trataba era distorsionar la palabra. Entonces, cuando vos conoces la palabra, no te la puede distorsionar. Vos estás firme, porque estás firme en Cristo Jesús y estás firme en su palabra, en su enseñanza. Porque Dios dice tal cosa. Por eso es que nosotros intentamos que ustedes aprendan, que escuchen las prédicas, que aprendan la palabra de Dios. Porque hace a la maduración espiritual y a la firmeza espiritual del creyente, porque si no pasa a ser un creyente superficial toda la vida, fácil presa de Satanás, que hay que estar sosteniéndolo siempre porque se cae. Y claro, no tiene firmeza. Y esa mentira también la utiliza en nuestras vidas cuando te hace ver o te hace creer, te hace pensar que el pecado es inofensivo. Total, no pasa nada. Es algo que no te va a afectar una vez. Son herramientas, estrategias que sí, él utiliza, minimizando, haciendo pequeñas las consecuencias. Total, una vez no pasó nada, 2 veces no pasó nada, 3 veces no pasó nada. Y bueno, sigo esa vida. Cuando te das cuenta, ya te volteó. A vos, tu familia. Son estrategias. Entonces, ¿cómo vencerlo? Estando firme, como les dije hace un ratito, con la verdad y en la coraza de la justicia. La tercera estrategia que vamos a ver ahora es la tentación, que es el arma más común. Utiliza nuestras debilidades para hacernos caer. David se levantó muy temprano, el rey David, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, a una mujer que era muy hermosa, pero esa mujer era una mujer casada. Urías era el marido. Pero David envió mensajeros, la mandó a llamar y concibió un hijo con ella. Amor a primera vista, que le dicen. Y bueno, después dice, ¿qué hago con el marido? Lo mandó a la guerra y lo puso en medio de la batalla para que lo mataran. ¿Realmente eso sucedió? A Urías lo mataron. David se fue a vivir con esa mujer y tuvieron el hijo. Y culmina la narración bíblica, fue desagradable ante los ojos de Dios. A Dios no le gustó nada. Y David debió soportar las consecuencias devastadoras que trajo ese pecado.
que no viene al caso profundizar sobre eso. En otro momento ya lo haremos. Pero en este momento sí quiero decirle, la tentación está siempre y las consecuencias son devastadoras. Porque Satanás tiene conocimiento de cuáles son nuestras áreas vulnerables y las utiliza para hacernos caer en el pecado. Pero tenemos una promesa del Señor, que Él nos dará juntamente con la tentación la salida. Si no salís y caes en la tentación, es porque vos quisiste. Pero el Señor da la salida para que no caigas. Te pone una situación o una enseñanza o algo en tu corazón y en tu mente que te permite salir. No te deja ciego como para que te enganches absolutamente. Está en vos, escucharlo o no. La cuarta estrategia es el desánimo. Ustedes saben quién es el profeta Elías, ¿eh? Uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Muy utilizado por Dios. Produjo milagros extraordinarios Dios utilizándolo a él. Pero hubo un momento determinado que cayó en depresión y angustia. No estamos exentos de ese desánimo, de esa depresión, de esa angustia. Cuando creemos que estamos solos, cuando creemos que todo ha fracasado, cuando sentimos una frustración, que no sirvo para nada, que soy una porquería, que Dios no me utiliza, que todo lo que hago me sale mal. Elías pasó por esa depresión, pero pudo sobreponerse. ¿Cómo? Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No temáis, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero ¿será cierto que siempre me ayudará? ¿Que siempre me sustentará? Ahí entró el diablo, te puso la duda. Si Él dice que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, es porque siempre es siempre. Aún en esos momentos de bajones anímicos, Él siempre está con vos. Cuando te parece que está todo perdido, de pronto se hace la luz. Porque siempre está. Entonces es cuestión de creerle a las dudas que pone Satanás o de creer a la palabra de Dios cuando dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. La quinta estrategia que utiliza es la división. ¿Cuántas veces utilizó esa herramienta? Y dividió muchas veces la iglesia. Hubo que sobreponerse de muchas divisiones. Por eso dice 1 Corintios 1:10 que hablemos todo una misma cosa.
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unión nos hace invencibles, porque la unión mutua, la unión del cuerpo de Cristo, unido a Jesucristo, su cabeza, nos hace invencibles. La división implica grietas que permiten debilitar el cuerpo. Por eso todos debemos dejar de lado muchas veces el orgullo, la soberbia, la rebeldía, ese orgullo de que a mí qué me van a decir, o a mí que esto, que yo soy esto. No sos nada. Y si tenés que postergarte y negarte por la causa de la unidad, tenés que hacerlo. Porque es más importante la unidad de la iglesia que vos. De no abrir la grieta para que el diablo la debilite el cuerpo. Él siempre trata de generar conflictos. Siempre. Conflictos en la iglesia, conflictos en las naciones, conflictos en los matrimonios, conflictos. Esa es su especialidad. Genera conflictos para debilitar, porque la unidad fortalece. Por eso Efesios dice 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso significa esforzarnos. Muchas veces tenemos que negarnos, callarnos la boca, tragarnos cosas para no romper la unidad. Muchas veces. A mí muchas veces me ponen excusa. No, que yo esto. Y son excusas mentirosas. Uno tiene un discernimiento que Dios nos ha dado. Pero yo me callo. Prefiero pasar de tonto antes que afectar la unidad del cuerpo. Y bueno, todo sea para guardar el vínculo de la paz. Otra de las estrategias, la persecución y el miedo. Había 3 amigos de Daniel que tuvieron que enfrentar un horno ardiente. Ya conocen la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Por la causa de Dios, por la causa del Señor. Y enfrentaron y lo metieron a ese horno ardiente. Y después fueron liberados. No le tuvieron miedo a la persecución. Y a veces nosotros mismos nos perseguimos. Tenemos temor al rechazo, temor al fracaso. Tenemos el temor de perder alguna pavada a la cual estamos aferrados en la vida. Nos aferramos a veces a historias, a tradiciones, a costumbres tan absurdas, pero no las queremos dejar de lado porque estamos aferrados a esas costumbres.
nos cuesta liberarnos a esa vida nueva de renovación permanente. ¿Cómo vencer el temor? 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No, que yo no puedo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Que yo no sirvo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Que yo no me animo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El diablo es astuto, es persistente, no baja nunca la guardia y nosotros no debemos temer porque Jesús lo venció en la cruz, porque nos dio las herramientas para resistir y porque debemos mantenernos siempre sobrios y vigilantes, atentos a las estrategias del enemigo. Porque no estamos solos. En esta batalla, como en todas, Cristo pelea por nosotros. Amén. Es por tu amor.